Nuevos autores, poesía, novedades. Este es su espacio para recorrer cada rincón de la biblioteca Padre Florentino Idoate de la UCA. Noches de Biblioteca. Noches, estamos en el lunes 1 de septiembre, ya el 9º mes, con un programa para que usted lo disfrute. Noches de Biblioteca, que estamos empezando el 9º año. Y ahora vamos a empezar diferente. Sí, correcto. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está la emoción? Así todo romanticón empezamos. Así somos. Su programa Noches de Biblioteca. Así somos. Bien sexy Espérate, bugs. hoy no es hoy es A partir ya vamos buscando la coquetería. Correcto, porque estamos con la reina De la coquetería. como invitada. Jamás. Bienvenida, Virginia Lemus, coordinadora del área de educación del IDUCA. Con ella aprendí yo el largo, corto, No, corto. corto, largo. No lo has aprendido bien, mira. Reprobada. Es que fue hace un montón que lo dijo, largo. Oportunidad de formación en el CRAI. Saludo de Reina Patronal. Bueno, buenas noches a la audiencia. Un gusto que nos acompañen el día de hoy. Eso. Sí, es que no oigo aquí. Ah, ok. Entonces le estoy haciendo, no es que estoy diciendo que no oigan así a Virginia, sino que no oigo, hoy sí. Hoy sí ya escucho mi espectacular voz. Muy buenas noches de nuevo y gracias por acompañarnos en Noches de Biblioteca. Usted sabe que lunes a lunes, como dice Jenny, hoy empezamos un nuevo año. El 9º año del mes, el primer año, el 9º año del año, no. El primer, no. Ya nos hicimos bolas, espérense, retrocedamos esa parte del programa. Rebobinemos. Ajá. Haga como que no escuchó. El 9º mes del año, el primer mes del 9º año, eso quería decir. Sí, estaba Sí. complicado. Ajá. R con R cigarro, estaba complicado. Sí, el primer día del 9º mes del año y el primer programa del 9º año. Del año 9. Sí, ahí está, me salió al fin, gracias. Los aplausos, Cindy, hoy no los tiene listo. Bueno, usted sabe que Eso. a lunes damos poder a la audiencia a través del conocimiento, Virginia, Sí. porque el conocimiento es Poder. exacto. Eso. Y por eso Mirna es la encargada de averiguar para cada semana la biografía de un autor o de una autora que usted va a conocer de las letras salvadoreñas, y es así como Mirna le presenta la pista número 1 de Descubre al autor de la semana. Hoy es bien cortita la pista. Híjole. Súper cortita, cortistísima. Dios mío. Nació en la primera, por lo menos, la segunda y la tercera ya tienen más carnita. Nació en Santa Ana, todo en términos de comida. El mejor día del año. ¿Cuál es, Jenny? El 7 de diciembre, porque Correcto. es el cumpleaños de Mirna. Anótenlo. Apunte. Feriado nacional. Correcto. Independencia. Segunda independencia del año. Dios guarde. Nació en Santa Ana el 7 de diciembre del año 2000. Es una persona bien joven. Sí, tiene 25 Cero respeto a mis canas. 24 años, va a cumplir en diciembre 25. Ujú, igual que vos. Sí, correcto, la misma edad tenemos. Ajá. ¿Por qué se ríe? Igual que vos 2 veces. No, puede ser mi hijo. Ujú. No es cierto. Poeta y gestor cultural. Estudiante de antropología sociocultural en la Universidad del Salvador. Así que ahí está la primera pista. Nació el 7 de diciembre de 2000, es poeta y gestor cultural y es estudiante de antropología sociocultural de la Universidad del Salvador. Bueno, y si usted acierta o descubre quién es el autor de la semana, ya sabe que tiene un premio. Y es un libro que en esta ocasión, ¿cuál es, Mirna? Es Orgullo y Prejuicio. Hay un clásico, y aunque Virginia, nuestra invitada, ponga cara de eso no me gusta, pues yo soy fan de El eso. romanticismo puro. Correcto. Usted no es romántica, Virgen. No.
No lo es en público. Bueno, ahí sí no. Yo vine aquí a hablar de derechos humanos, no a ventilar mis intimidades. Muy bien, muy bien. Está bien. Es romántico. Oh, mentira. El tema que nos convoca esta Espérate, noche. Jenny, espérate, Sí, que dale, no he dale. terminado. Dale. No me dejan hablar aquí a mí. Ajá. Usted ya sabe cómo participar a través del Facebook. Ya está la transmisión. A través de los números de cabina 2275-9501, 2275-9502 y por supuesto el número de WhatsApp 7571-2779. Sé que ahí está. Hoy sí, Jenny. Dale, ya terminé lo que iba a decir. Sí, el tema que nos convoca esta noche es derechos humanos en la literatura, pero para eso vamos a nuestra sección Next Biblio. Innovación. Cambio. Entrevistas. ¿Qué hacer bibliotecario y más en Next Biblio? La sección donde conoces el universo biblioteca. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA ha llegado a 40 años de vida. El IDUCA nace en agosto de 1985 bajo la dirección del padre Segundo Montes Mozo. A lo largo de su historia, el principal objetivo del IDUCA ha sido promover los derechos humanos a través de procesos formativos, la investigación y la memoria histórica para fortalecer a la población salvadoreña en la exigencia y contraloría social en el cumplimiento de sus derechos. Estos derechos que ha buscado defender aparecen en la literatura latinoamericana. Hoy conversaremos de 3 autores y sus obras: La llamada de Leila Guerrero, Los sordos de Rodrigo Rey Rosa y La casa de los conejos de Laura Alcoba. Por ello, hemos tenido como invitada a quien ya presentamos, Virginia Lemos. Bienvenida, Virginia. Muchas gracias, buenas noches a todas y todos. Gracias. Y queremos empezar con una pregunta, Virginia, que creo que es bien importante que todos comprendamos y que a veces tenemos la idea que es como del conocimiento común, pero está bien aclararla. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son un conjunto de premisas, no son leyes, no son principios, no son valores, son premisas. Esto significa que son afirmaciones. Y son afirmaciones que buscan enumerar todas aquellas cosas que son indispensables para la vida humana en dignidad. No es lo mismo, por ejemplo, vivir comiendo ralenciado, como dice la gente, que tener garantizado el derecho a la alimentación, donde uno sabe de dónde provienen sus alimentos, sabe que no va a carecer de ellos de un día para otro. Entonces, este conjunto de afirmaciones quedó consolidado en un primer momento en un documento que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue promulgada el 10 de diciembre de 1949, en lo que ahora conocemos como la ONU, pero que en aquel momento enumeraba una serie de premisas que respondían en aquel momento a la realidad del mundo occidental, es decir, de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, como resultado de las atrocidades cometidas por el régimen nazi. Se promulgaron una serie de afirmaciones que buscaban en aquel momento acuerpar a todas las necesidades básicas para sostener la vida humana en dignidad. Pero, como ya pasaron casi 60 años, lo que tenemos ahora es, a partir de ese documento, vamos expandiendo aquellas cosas que en 1949 no eran una necesidad, pero ahora sí, porque la vida humana está en continuo desarrollo. Gracias. Excelente. Rutilio Tobar nos dice: hola, comenzó. Muy buena la tertulia, muy bien, las escucho. Gracias, Así que Rutilio. saludos para Rutilio Tobar. Ya hemos hablado de los derechos humanos, ¿qué son? Ahora bien, ¿cómo se relaciona la literatura con estos derechos humanos? Ok, la gente podrá decir que no tiene nada que ver, pero no es cierto. La literatura lo que hace es reflejar la humanidad a secas, sin pretensión de convencer a nadie de que algo es correcto o no. Tenemos, por ejemplo, a Lolita, donde claramente no nos está dando una guía de valores, pero nos está mostrando una fase de la humanidad. Tenemos, por ejemplo, Jícaras Tristes, que nos podrá mostrar una cara de un El Salvador que fue vigente en algún momento y ahora no. Y lo que hace la literatura es abrir nuestro mundo a otras vivencias, a otros espacios, a otros modos de vivir. En concreto,
La vinculación de la literatura con los derechos humanos está afincada en esa humanidad. El concepto como tal causa mucho rechazo, especialmente en sociedades que han sido muy brutalizadas como la nuestra. Cuando yo llego, digamos, a dar una clase y explico la noción de derechos humanos, es normal que algunas personas sientan rechazo a esta idea, pero la literatura logra brincarse este rechazo, porque en lugar de pretender ser una idea que trata de convencer a otra persona de que algo es correcto o incorrecto, la literatura lo que hace es mostrar, como dije al inicio, formas de vida. Entonces, a la hora en que yo narro, por ejemplo, que hay una adolescente de 13, 14 años que de repente tiene que suspender su vida y vivir el resto de sus días en un ático sin luz y sin sol, sin salir, sin hablar con nadie, la gente puede responder hacia ella y hacia sus vivencias desde un lugar mucho más empático. Por supuesto que si le digo que esta niña era judía, se llamaba Ana Frank y este libro se escribió en un contexto de guerra, su reacción puede ser distinta, pero la literatura lo que hace es acercarnos a la vivencia de la humanidad. Entonces, en ese sentido, ha sido una herramienta bastante útil para acercarnos a la experiencia cotidiana de, entre otras cosas, graves violaciones a los derechos humanos. Ha sido una herramienta que no tiene el mismo afán de los materiales formativos, no pretende ser una clase de moral, no pretende ser una clase de derechos humanos, pretende simplemente mostrar cómo hemos vivido. Gracias. Y si bien es cierto que no es un material formativo, pero sí que nos hace ponernos en el lugar del otro, tener esa empatía, ¿qué autores han tocado los temas de derechos humanos? Uy, un montón. A ver, en concreto, podemos mencionar a los 3 autores que vamos a conversar el día de hoy. Desde Argentina, desde una vivencia muy particular, lo narran Leila Guerreiro y Laura Alcoba, que están escribiendo sobre el periodo de la Guerra Sucia en Argentina, entre 1976 y 1982. Ya en el transcurso del programa vamos a ver desde qué arista lo hablan. En el otro libro que vamos a conversar es de Rodrigo Rey Rosa, un autor guatemalteco que tiene también una vivencia muy cercana a aquellas circunstancias que se dieron en el contexto de la guerra guatemalteca, que fue una de las más largas de todo el continente. En El Salvador podemos encontrar relatos de diversos tipos, algunos más cercanos a lo que conocemos como literatura de emergencia, que son aquellos productos, novelas, cuentos, poemas que fueron escritos durante un periodo conflictivo, probablemente por participantes. Este es el caso, por ejemplo, de los poemas de Amada Libertad, que es una persona que murió en combate y que dejó un legado, casi que un poemario completo. Tenemos relatos en primera persona o en tercera persona, como Luciérnagas en el Mozote, de Carlos Enrique Consalvi, que intenta reconstruir la vivencia de una persona que fue a encontrar en un primer momento los restos de lo que fue el caserío El Mozote, La Joya y otras zonas cercanas después de la masacre en diciembre a inicios de la guerra. Hay diversos ejemplos en la literatura latinoamericana, creo que en cada país podemos encontrar alguno, no nos alcanzaría el tiempo para abordarlos todos. Sí, gracias Virginia, y quiero leer unos comentarios que nos están llegando. Okay. Ingrid de la Calle nos dice, excelente tema, saludos desde Cabañas. Y Hola, luego Cabañas. dice, visibilizar la vivencia de una sociedad y ver cómo han sido vulnerados los derechos humanos. También, sí, justamente porque la vivencia de estas vulneraciones usualmente queda recogida, pero queda recogida en otro tipo de documentos. Por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad es un documento que recoge graves vulneraciones a los derechos ¿A qué edad humanos. lo leyó, Virginia? A los 5. Sí. Pero porque yo vengo de un espacio bien particular de este país. Okay. A los 5 años, sí, me lo dejaron caer en la cama así de, vaya, tenga. Lea esta 6 de marzo de literatura. 1993, no había ni cumplido los 6 años. Pero Esta literatura fácil. Platero y yo, y después esto. Okay. Sí, no, por ejemplo, el reporte de la Comisión de la Verdad lo que recoge son cifras y casos ilustrativos, pero trata de narrarnos una secuencia de hechos que, si bien es cierta y lleva a la documentación de crímenes y puede ser utilizado como sustento a la hora de llevarlo a un tribunal de justicia, no me dice nada de los individuos que pasaron por esa circunstancia, y ese es el quiebre que logra hacer la literatura.
La literatura, sea que me hable del perpetrador, de un testigo, de una víctima, me está poniendo en primera persona qué es aquello que está pasando. Y entonces ya no me interesa tanto que sea el batallón Atlacat, que desembarcó, que hizo eso, que sea aquello, sino aquellas partes de nuestra humanidad que conectan, el hambre, el olor a pólvora, aquellas cosas que podemos sentir en nuestro cuerpo y que entonces acercan un relato que podría ser bien esterilizado a partes de nuestra vida que se sienten más reales. Vamos a empezar a hablar con los libros que ya mencionaba. El primero es el de La llamada, de Leila Guerrero. ¿De qué trata ese libro? Leila Guerrero es una periodista argentina que este libro es un tanto distinto a los otros porque digamos, no es una novela, es un libro de no ficción. Recoge la vivencia de una ex detenida política, de Silvia Lavargio, una mujer que fue militante de Montoneros en Argentina, uno de los movimientos guerrilleros que hizo frente a lo que luego llegó a ser la dictadura de Rafael Vileda, y narra su cautiverio. Es una semblanza del cautiverio y de la vida después del cautiverio de Silvia Lavargio. Silvia Lavargio estuvo retenida en un lugar que se conoce como la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina, que está registrada como un sitio de grave vulneración a derechos humanos. Fue un campo de exterminio y un campo de concentración para detenidos políticos. En este espacio... Virginia, ¿en ¿sí? qué periodo ocurre? Esto fue en 1976. 1976. Ella estuvo desaparecida durante año y medio, que fue el tiempo que ella guardó cautiverio en este lugar. Y en tanto, 1, era mujer, 2, estaba embarazada al momento de ser capturada. Su vivencia es de particular importancia a la hora de recoger relatos, vivencias sobre graves vulneraciones de derechos humanos, especialmente contra mujeres militantes. Se sabe que en Argentina fue donde empezó a masificarse la práctica de la sustracción de bebés, por ejemplo, personas que entraban al cautiverio en avanzado estado de gestación y sus captores se adueñaban de estas infancias que nacían en reclusión para luego desaparecer a la persona que había gestado por su militancia política. Silvia Lavargio, en cambio, sobrevivió. No solo sobrevivió, sino que rehizo su vida de alguna manera al salir del cautiverio. El libro es muy extenso, es particularmente difícil en ciertas zonas porque Leila Guerrero hace algo muy bien. Al ser esto de una semblanza, no trata de imponernos un criterio y no trata de hacer que una víctima de graves vulneraciones a derechos humanos quede en plan, ay, pobrecita, que es lo que sucede muchas veces en los relatos que construimos sobre las víctimas. Estando en cautiverio, Silvia Lavargio, a pesar de ser una presa política, tiene algún espacio de gestión sobre su propia memoria. Fue sometida a cuestiones que no puedo narrar porque este es un espacio de comunicación pública, pero que están relatadas en el libro, y habla abiertamente sobre cómo ella toma postura sobre alguna de las vivencias que tuvo, cómo intentó retar las sanciones sociales a partir de alguna de los actos que ella cometió estando en cautiverio. Y en ese sentido es muy valiente tanto la opción de Silvia Lavargio al sentarse y platicar con una periodista que va a intentar recoger toda su historia, serle honesta, especialmente en espacios de militancia que demandan cierto silencio, que demandan cierta obediencia. Ella prescinde de todo esto y decide narrar su vida durante el cautiverio, lo conflictiva que fue luego la relación con esta niña que se llama Vera, que nació en cautiverio y que luego ella puede criar en el resto de su vida. Y en ese sentido, permite hacerle algo a la literatura que no solemos ver con tanta claridad, y es que permite que Silvia Lavargio, quien es una víctima en los términos que entendemos en derechos humanos, lo sea, sí, pero sea una persona que se niega a ser reducida al rol de víctima, de me pasaron estas cosas y entonces mi vida terminó. Intenta reconstruir una vida, toma postura a partir de los relatos que se hacen sobre su vida. Y en ese sentido es uno de los libros más complejos y más ricos a la hora de explorar el después de una víctima de graves violaciones a derechos humanos.
ha de ser como bien complicado en el caso de esa señora Silvia Lavarjo. Lavarjo. El contar esa experiencia que vivió para transformarla en un libro. De hecho, una de las cosas que se evacúan en el transcurso del libro es que ella decide no ser ella quien escriba. Ella decide que si alguien lo va a contar, que sea Leila Guerreiro, porque ella no quiere pasar por ese proceso sola. Y luego, una de las cosas que me parece muy interesante de la llamada es que Silvia narra su incomodidad sobre los espacios de memoria. Digamos, la ESMA, que es este lugar de cautiverio y de exterminio de detenidos políticos, es un sitio de memoria que ahora Milei quiere suprimir, pero que durante muchísimo tiempo funcionó como un centro cultural, como suele suceder en los países de Sudamérica con estos lugares que se han vuelto hitos por estos motivos. Y ella va porque siente que debe ir, porque siente que tiene que poner su rostro, que ha sobrevivido, que no la pueden excluir de estas graves violaciones a los derechos humanos, porque parte de las agresiones que ella vivió fueron de naturaleza sexual, que es algo con lo cual ese movimiento de víctimas está bastante incómodo. Entonces ella persiste, insiste en ser vista a pesar de su incomodidad para narrar y reiterar que hubo violencia sexual, que ella es sobreviviente de violencia sexual, y no permitir que en este casi que lavado, casi que esterilizado de la memoria, queden por fuera violaciones que por su naturaleza son muy difíciles de contar. Gracias. Y bueno, yo quiero hacer un paréntesis aquí en medio de esta solemnidad de lo que estamos hablando, que si usted quiere leer a Leila Guerreiro, en el CRAI tenemos libros de Leila Guerreiro para que usted pueda prestarlos y pueda leer a la autora y conocer un poco más de la escritura que ella realiza. Y también, bueno, como hemos estado hablando, ¿verdad?, de que son 3 autores de los que vamos a hablar ahora. Así es. El siguiente sería Rodrigo Rey Rosa, que escribió Los Sordos. ¿En qué contexto escribe Rodrigo Rey Rosa? Rodrigo Rey Rosa es uno de los escritores más aclamados contemporáneamente en Guatemala. Es una persona que lleva publicando alrededor de 30 años. Los Sordos está enmarcado en el año 2000. Tiene 2 particularidades. Uno es que narra la misma situación a partir del marco de la sordera. Una sordera que es entendida primero como una discapacidad física, la incapacidad de oír, y luego una sordera casi metafórica, que es la negativa de una sociedad a escuchar cómo ciertas cosas se mueven en Guatemala. Guatemala es un país muy, muy desigual. Uno cree que El Salvador es desigual y luego va a Guatemala y se queda como que... Está jodido. Pero bueno, perdón. Qué bien estoy, dice. Casi uno llora cuando ve el Mr. Donut y abraza a la donita, sí, pero no. No, Guatemala es un país muy, muy desigual. Y Los Sordos está enmarcado en 2 sucesos. Uno, el secuestro y desaparición de un adolescente sordo, un adolescente de la etnia Tzutujil, un maya Tzutujil, en los pueblos de la laguna del lago... En Guate. Sí. Es común. Atitlán. Gracias, perdón. Es que el francés me falló y entonces, ¿cómo how do you say Atitlán en español? Aquí hablamos alemán. Claro, supuesto. Sí, entonces español y francés nos cuesta, vayan. Así es cosmopolitas de primer mundo. Pues bueno, el secuestro y desaparición de un adolescente sordo de la etnia Tzutujil en el lago de Atitlán, y a partir de la investigación de la desaparición de este muchacho, se llega luego a la desaparición de una muchacha clase alta, blanca, de abolengo, en una zona de Guatemala. Por supuesto, es como la versión Dollar City de Mirna, digamos. Okay. En una de las zonas de mucha concentración de riqueza en Guatemala. Y a partir de ahí, Rodrigo Rey Rosa hace algo que es diametralmente opuesto a lo que hace Leila Guerreiro. Leila Guerreiro se sienta y escucha. Escucha y trata ella de comprender qué es lo que está escuchando. Rodrigo Rey Rosa escucha y a partir de esa escucha trata de ficcionar, trata de juntar culantro con verdolaga de una manera que no necesariamente combina bien, pero porque es una persona que se presume externa, que se presume ajena, que cree que es un observador objetivo, como dicen en las ciencias,
comete ciertas omisiones. Entonces, uno de los motivos por los cuales yo había propuesto hablar de este libro en particular de Rodrigo Rey Rosa y de otro, que es El material humano, donde él narra su experiencia yendo a buscar datos al Archivo Nacional de Guatemala, de la Policía de Guatemala, donde se recogen, entre otras cosas, fichas policiales desde hace un siglo que dan cuenta de la persecución contra enemigos políticos, contra personas disidentes, contra disidencias sexuales. Y él, en tanto se asume externo, él va al archivo a buscar, entre otras cosas, pistas sobre el secuestro de su madre, que fue secuestrada, valga la redundancia, por motivos económicos por una organización guerrillera. La señora sobrevivió, no fue asesinada durante el cautiverio, pero porque él se presume separado de estas circunstancias, tiene una mirada que es un tanto más irrespetuosa que la de Leila Guerreiro. No todo el tratamiento de derechos humanos en la literatura está bien hecho. Este es un ejemplo particular de cómo, al intentar acercarnos con un tema con el cual no necesariamente empatizamos, podemos cometer ciertos errores. Y si bien la literatura, como dije al inicio, no tiene presunciones de valor, no trata de ser una fábula, no trata de dar lecciones morales, sí es un poquito más complicado de valorar cuando estamos hablando de hechos reales, cuando estamos hablando de personas que han sufrido agresiones en particular. Entonces, es un libro que hace las cosas como las hace, pero lo quise traer a colación como un ejemplo de cuando yo trato de hablar de derechos humanos desde la literatura y no me sale. No solo a mí. Sí, yo ese trabalenguas que dijo usted al inicio jamás lo podría hacer. Pero bueno, cuando uno trata de hablar de esos temas sin necesariamente tener la delicadeza necesaria para hacerlo. Muy bien. Antes de continuar en esta conversación, que me parece súper interesante cómo se ha hecho esa mezcla de la literatura con los derechos humanos, o esa relación más bien de la literatura con los derechos humanos, vamos a continuar, pero ya se nos llegó el momento de irnos a una pausa. Muy bien. Cuando volvamos, les doy las pistas que faltan, que serían la 3 y la 4, por cierto. Todavía no tenemos a nadie participando. Usted se puede llevar el libro Orgullo y Prejuicio y va a tener la tarea de determinar si aquí hay violación a derechos humanos. Mirna. Contra usted mismo, lea otra cosa, sí. Pero bueno, sí. Orgullo y Prejuicio, uno de los mejores libros de Jane Austen. Mentira, no sé. Luego vamos a hablar del señor Darcy como perpetrador de violencia contra derechos. Vaya, ahí está, ahí hay parte de los derechos, ya les dio copia a Virginia, pero no, tiene que leerlo, tertuliarlo y luego analizar si hay o no violación a los derechos humanos. Mirna, ya nadie va a querer participar. Pero mientras, entonces me lo llevo yo, ni modo. Automáticamente, si nadie participa, pasa a mí. No. Ni siquiera la invitada, sino que ella es la dueña. No, sí, claro. Entonces, no se mueva, este tema está súper interesante. Volvemos en un par de minutos. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política. Economía. Realidad nacional. Te invitamos a que no te pierdas nuestro espacio de la entrevista, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. El Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA presenta ¿Quién tiene la palabra? Todos los martes a partir de las 7 de la noche. Recuerda, ¿Quién tiene la palabra? Todos los martes por YSUCA. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA.
Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este lunes 1 de septiembre en Noches de Biblioteca, cuando conversamos con Virginia Lemus sobre los derechos humanos y la literatura. Pero antes de continuar con la entrevista, Mirna tiene información muy importante que compartirnos. La segunda y la tercera pista para que usted adivine quién es el autor de la semana y se pueda llevar Orgullo y Prejuicio. Un libro romántico. Si usted es romántico, es para usted. Me encanta. Después voy a leer un trozo de lo que está aquí. no. Sí, voy a De hecho, lee la... capítulo, Mirna. voy a leer el capítulo 27. Lee la primera frase porque a nivel de literatura, aunque no a todos les guste, la frase con que inicia Orgullo y Prejuicio es como un hito de la literatura. Eso de es verdad universalmente. Correcto. Muy bien, ya lo voy a leer. Pero primero le voy a leer las pistas para que usted adivine y se lleve ese espectacular libro. Hito de la literatura universal. Sí, claro. Correcto. La segunda pista dice que poemas de este autor han sido traducidos al inglés, al esloveno y al rumano. Ha participado en diferentes eventos y lecturas a nivel nacional e internacional. Su poesía ha sido publicada en diferentes revistas impresas y digitales de Latinoamérica, España, Eslovenia y Rumania. Entre sus obras, que es la tercera pista, encontramos La muerte llegará, Artesanos y Editores El Salvador, Un lugar donde espero no morir sin conocer el odio, Incendio Plaquetes de Guatemala, Bajo, Flower Sound Press de Estados Unidos, Un puerto para todos, Los gritos, Artesanos y Editores del Salvador, y Para hacer tropezar a las hormigas, que es un proyecto editorial La Chifurnia de Honduras. Así es que ahí están todas las... ya están adivinando, sí, es que ya están adivinando, entonces muy bien, como, qué bueno. Sí, ya alguien. Ahí están todas las pistas para que usted adivine quién es el autor de la semana y se lleve Orgullo y Prejuicio. Es verdad universal admitida que un soltero poseedor de buena fortuna tiene que necesitar una mujer. En otras traducciones dice una esposa. Manda fuego, señor. Darcy e Isabel representan los sentimientos que dan lugar al título del libro. Don Darcy encarna el orgullo que no le permite reconocer durante un tiempo que lo que realmente lo inclina a Isabel es amor verdadero. Isabel, en cambio, está llena de prejuicios en contra de las clases altas, en las que solamente ve intereses creados y nada de genuinos sentimientos. Isabel y Darcy resultan ser una pareja perfecta, luchando uno contra el otro y en contra de sí mismos para llegar a conocerse profundamente. Es como el video de Barato de la Raza Bando. No sé cuál es. No, oportunidad de formación en el CRAI. Hasta Cindy me vio feo. Es que sí, no. Barato, yo vendo un corazón, barato. Sí, me la sé. También la bailo. Y la canto. Pero no la reconoce como joya de la literatura universal. Sí. Ya medio. Sí, no, después vamos a hablar, Mima. Sin cámara vamos a hablar. ¿Sabes? No, sí, es universal. Aquí tenemos un saludo al que quiero dar lectura. Macelia Torres dice: saludos, bonito programa. Gracias. Muchas gracias y un saludo para usted. Elizabeth Contreras ya está participando en la rifa del libro. Ya no Muy se lo bien. quedó Mirna. No, ya no. Las dos vamos a participar. Muy bien, entonces continuamos hablando sobre la literatura y los derechos humanos. Así es. Y bueno, Virginia, habíamos identificado una tercera obra. Más bien usted ha identificado una tercera obra que es La Casa de los Conejos de Laura Alcoba. ¿Cuál es la razón del título de esta obra? Laura Alcoba es hija de dos personas que eran militantes del movimiento guerrillero también en Argentina durante el periodo de la Guerra Sucia, y debido a la militancia de sus padres, ella debió vivir en clandestinidad junto a su madre durante un tiempo. Y una de las casas de seguridad, que son estos espacios donde las personas militantes
llegaban a un barrio nuevo, a una colonia nueva, pretendiendo tener vidas distintas a las que su militancia les demandaba. Esto les permitía tener alguna noción de seguridad mientras camuflajeaban sus actividades disidentes. En esta casa en particular, o algunos de los compañeros de su mamá tenían un mimeógrafo, que para quien no conoció estos tiempos, un mimeógrafo es una herramienta que sirve para imprimir muchos volúmenes de un material, cual sea, en papel. Entonces, básicamente, si usted en aquellos tiempos quería sacar boletines, libretas, fanzines, se hacía en un mimeógrafo. A lo mejor en algún museo puede encontrar alguna obra. Pues bueno, ese mimeógrafo lo utilizaba esa organización para imprimir propaganda política y lo camuflajeaban como una crianza de conejos. Por eso, Laura Alcoba titula el libro La Casa de los Conejos. Ella vivió ahí cuando tenía 5 años. Y esta casa en particular tiene relevancia en la historia argentina porque ella convivía, Laura, la niña Laura, que en aquel momento tenía 5 años, como dije, quien hacía de fachada en esa casa, quien aparecía ser la ama de casa, en los términos de aquellos tiempos, es una muchacha también militante que fue asesinada en esa casa durante un operativo militar y cuya hija, que en aquel momento tenía 3 meses, Clara Anaí es su nombre, está desaparecida desde entonces. Clara Anaí es una de las figuras icónicas de la lucha luego de las abuelas de Plaza de Mayo, que luchaba primero por la aparición con vida de sus hijas e hijos, pero también por la restitución de sus nietos, que fueron o vendidos o dados en adopción de manera ilegítima por sus captores. Entonces, si vemos cómo vamos en la progresión, Leila Guerreiro hablaba de los derechos humanos escuchando a las víctimas. Rodrigo Rey Rosa habla en su literatura de derechos humanos viéndolo desde fuera, presumiéndose separado del todo. Con Laura Alcoba lo que tenemos es algo que se llama literatura testimonial. Yo viví esto, yo lo viví, yo lo narro de esta manera. Y una de las riquezas de La Casa de los Conejos es que si bien es un relato de una niña, escrita ya con la distancia de los años, luego Laura Alcoba sale junto a su madre exiliada de Argentina y es ciudadana francesa porque es donde les dieron refugio. Ella trata de respetar el vocabulario de una niña de 5 años en su narración de estos hechos, en su narración de cómo una niña de 5 años explicaba no ver a su madre, cómo se explicaba cambiar de casa cada cierto tiempo, cómo se explicaba estas demandas de la vida militante que a un niño tan pequeño podrán no resultarles tan lógicas. Y a partir de eso, ella narra cómo entabla una relación con esta señora, la mamá de la bebé Clara Anaí, cómo ella vive la cotidianidad de sentirse vigilada, de tener que guardar ciertos secretos, de no revelar mayor cosa sobre su vida, su dirección, a sus compañeros de la escuela, no poder ver a sus abuelos, estas cuestiones que son muy de la cotidianidad de haber vivido en una militancia política de los cuidadores, de su padre, de su madre, pero que no necesariamente, insisto, están recogidas en informes, tampoco los hijos, las hijas de militantes son necesariamente reconocidos como víctimas de derechos humanos, a pesar de que las circunstancias en las cuales crecieron no corresponden con una infancia en dignidad como la podríamos comprender hoy. Entonces hay mucho de valor en conocer cómo en estos eventos que suelen narrarse desde tanta pasión, desde tanto compromiso político, hay una contracara, y esta contracara es la de la cotidianidad de, bueno, sí, pero yo no tenía a mi mamá. Entonces, en ese sentido me parece que La Casa de los Conejos hace eso muy bien, eso de retratar los compromisos afectivos que uno debe tomar, incluso la niñez, a la hora de asumir compromisos políticos y a la hora de reconocer a la niñez como testigo de violaciones a los derechos humanos, cosa que no suele hacerse porque pensamos que los niños no se dan cuenta, están muy chiquitos, no ven. Los niños ven y se explican en sus modos, con sus palabras, pero pueden narrar qué es lo que está pasando. Gracias. Quiero dar lectura a un comentario que nos acaba de llegar. Es de Marcos Benjamín Mena Navarro. Dice, saludos desde San Salvador.
Qué buen programa, hablar de literatura y derechos humanos. Tuviera que ser una materia incluida en toda escuela pública y privada. Bueno, en fin, la lectura en sí. Ok, gracias. Saludos a la hermana República de San Salvador. Saludos a Marcos Benjamín. Y en este caso, este libro de Laura Alcoba, ¿cuándo es publicado? Y se tiene una idea de cómo es recibido por la comunidad de lectores y por las personas que afrontaron o que vivieron este tiempo. La Casa de los Conejos es parte de una trilogía. Estoy haciendo trampa y buscando cuándo fue que se publicó. Está bien, es muy válido. Sí, porque no venía, profe, en las preguntas del parcial. Sí. Pero esta es es la primera parte de una trilogía que escribe Laura Alcoba sobre 3 momentos distintos de su propia vida, porque es autobiográfico. Se publicó en 2007, dice mi mejor amigo Google. En esta trilogía, Laura Alcoba narra en un primer momento las condiciones que conllevan a su exilio, la persecución, la vivencia en clandestinidad, que es la Casa de los Conejos. Hay un segundo y un tercer libro que narrarán primero en la llegada a Francia y el sentirse extranjera, digamos, el francés no es el idioma más amable para llegar desde el español, porque es horrible, perdón. Y luego un tercer libro. Perdón, que la interrumpa, pero tenemos llamada. Ok. Muy buenas noches. Sí. Hola, hola. ¿Aló? Hola. Fíjese que yo estoy bastante bien conmocionado todo lo que están ustedes expresando, ¿verdad? Y son unas personas muy jóvenes pero muy inteligentes, con mucha capacidad. Así es que quería hablarles para saludarlas. A la vez, como están hablando de Laura, cómo pasó la época de los asesinos de Argentina, el general Leopoldo Galtieri, Jorge Videla, el general Macera, que era de la Marina. Pero quería preguntarles si tienen alguna literatura también sobre lo que sucedió con Augusto José Ramón Pinochet Ugarte en Chile, que estaba la colonia Dignidad también y hizo muchas torturas, y resulta que Dignidad era dirigida por nazis residentes en Chile y en Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Así que eso de los derechos humanos en la literatura es algo bien especial, pero como les digo, me gusta su posición y cómo lo explican, pues uno se queda bastante impresionado la capacidad que tienen. Así que yo quería saludarlas y hacerles una media mención de eso, y también tiene que haber algo sobre El Salvador, la guerra que hubo, los militares, los homicidios, aún la lucha del frente, tanta cosa que tenemos que aprender. La felicito, un gusto escucharla, siempre oigo su programa. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero responder una parte, lo demás que lo responde Virginia. Yo quiero responder una de las interrogantes, porque él nos preguntaba si había algo sobre Augusto Pinochet. Entonces quiero anunciar una tertulia literaria que vamos a tener el viernes 12 de septiembre sobre el libro Apuntes de una época feroz. Reportajes y entrevistas en dictadura de Mónica González. Lo va a presentar la embajadora Soledad de la Embajada de Chile en el país. Viernes 12 de septiembre a la 1:30 p.m. en el tercer nivel del CRAI o biblioteca. Me voy a poner exquisita y decir que cuando fui a Chile, ya sabía yo que algo así. Yo compré Apuntes de una época feroz. Mónica González es una muy buena reportera cuyo mérito en este contexto, y para responder a la pregunta del Radio Escucha, fue haber investigado desde el periodismo, desde un medio que se llamaba Teleanálisis, la corrupción del régimen de Pinochet. No estaba vinculado tanto en aquel momento a las vulneraciones de derechos humanos, porque eso era muy difícil en un contexto de dictadura, pero sí el robo de las finanzas públicas para el beneficio del dictador. En segundo punto de esta respuesta, de hecho, es súper curioso que lo diga justamente en este contexto, porque hay alguien, si Laura Alcoba narra el cautiverio, por llamarlo así, las circunstancias en las que vive la hija de militantes en Argentina, en Chile, Alejandro Zambra tiene un libro que se llama La vida privada de los árboles. Y la vida privada de los árboles
narra desde la infancia del niño que fue Alejandro Zambra, cómo fue crecer en dictadura. Él vivía en Maipú, en una zona de Santiago que, para ponerlo en términos nuestros, era la Sacamil, y eso ya conlleva cierta característica de esa vivencia. Cuando uno vive en entornos que son ciudades dormitorios, muy sobrepoblados, con poca privacidad, donde se presume que las personas tienen cierta adscripción política, hay invasiones de la fuerza policial cada tanto, retenes, criminalización por el lugar de origen. Y en la vida privada de los árboles, Alejandro Zambra, en cuanto el niño que él fue, trata de explicarse tanto el silencio de sus padres, porque al contrario de Laura Alcoba, él no es hijo de militantes, él es hijo de personas que, como muchas en El Salvador, dicen, es que yo con la política no me meto. Pero ¿cuáles son las implicaciones de decir eso en dictadura? Entonces, desde su niñez, Alejandro Zambra lo plantea en La vida privada de los árboles. No conozco ningún material escrito sobre Colonia Dignidad, que, como bien decía el Radio Escucha, es una comunidad en un sector remoto en Chile, donde ciudadanos alemanes adscritos al movimiento nazi tenían condiciones de reclutamiento y de explotación que luego resultaron en denuncias por acoso sexual y la captura de Paul Schaefer, que era el director de Colonia Dignidad, pero no conozco materiales ficcionados sobre eso. Gracias, Virginia. Y entonces yo solo quiero repetir que el viernes 12 de septiembre tendremos a la embajadora María Soledad Morales Echeverría, embajadora de Chile en el país, presentando esta obra de Mónica González. Sí, ¿qué sucede? Mejor apellido. Mónica González, con apuntes de una época feroz. Las tertulias son abiertas al público. Viernes 12 de septiembre a la 1:30 en el tercer nivel del CRAI. Están invitados e invitadas. Yo estoy invitada. Por supuesto. Okay, entonces espérenme que lo estoy poniendo aquí. Anótelo usted también, que nos está sintonizando, si le interesa este tipo de literatura, y si no, también llegue, que es interesante. Además, esta conversación, aparte de que hablar de esta literatura con gente que ha leído mucho, que ha tenido vivencias en Chile, pues va a resultar muy interesante, acompañado de un cafecito y pan y galletitas. Así es que galletas. Puede llegar y tenemos esta conversación. ¿Por qué le causó gracia? Porque yo no tengo la culpa de ser internacional. Pero bueno, así se arman los chambres. La modestia. Antes, mi mejor cualidad es mi modestia, Mirna. Claro, la compartimos. Se armó aquí la modestiación. Bueno, gracias a la pregunta, y también quiero dar lectura a otro mensaje que nos ha llegado al Facebook, que es siempre de Marcos Benjamín. Dice: lastimosamente, en estos días, si tú quieres exigir tus derechos, es ser contrario al sistema. Hoy en día caminan con intolerancia y te quieren linchar si tú hablas diferentes a ellos. Bueno, allí lo dejamos para la reflexión, este comentario. Muchas gracias, Marcos Benjamín. Ya tiene anotado el 12 de septiembre, dice. Vaya. Muy bien, ahí los esperamos ver a todos los que nos están escuchando ese día. Ya tenemos a 3 participando. Sí. Nos quedó pendiente el asunto de Laura Alcoba y luego un comentario sobre la literatura en El Salvador. La Casa de los Conejos es el primer libro, El Azul de las Abejas es el segundo, que publicado en 2009, que narra la llegada a Francia y la adaptación a un entorno que no es el propio. Y el tercero es La Danza de la Araña, que es la adolescencia de Laura Alcoba en Francia, intentando conectar con su identidad argentina. Son libros que tienen una recepción muy curiosa, bastante positiva, porque están enmarcados en un momento en que desde el Estado argentino se propiciaban políticas de memoria. Es decir, era bienvenido conversar sobre estos temas, había más apertura para dialogarlos. Sabemos que las tendencias sociales van y vienen, en este momento vivimos lo contrario. En El Salvador, en particular, es curioso que se hable o que se pidan ejemplos, porque ciertamente parecería que no hay. Parecería que los abordajes sobre graves violaciones a los derechos humanos han sido o superficiales o bastante anónimos, pero en particular, puedo decir malas palabras.
Es que está en el título del libro, no es que Entonces, yo estoy diciendo. dígala, claro. Ok. Ahí le pone el pi. Puta Vieja de Melitón Barba es un libro que justamente está, una serie de cuentos que está ubicado en la última fase de la guerra. Narra diversas cosas, no hablan. Hay un cuento que habla sobre una mujer combatiente en el contexto de la ofensiva, pero el resto está enfocado a población civil, por llamarle de alguna manera, conduciendo su vida de una u otra forma. No es la guerra el punto, el hilo conductor del libro, sino diversas historias que se suceden en ese momento. Hay uno que a mí no me gusta. Huechos de aquí no paso. Me imaginé. La cara que pone. Y La Última Guinda, que bueno, lo que hay, ¿ve? Pero hay productos culturales sobre ello. Yo rescato Luciérnagas en el Mozote, que es presencial, digamos, es vivencial, lo escribe Carlos Enrique Consalvi, sobre esta experiencia de llegar al Cantón El Mozote, encontrar cómo se intenta reconstruir a partir de la devastación de lo que se encontró. Pero también creo que será interesante prestar atención a cosas como lo que está haciendo Michelle Recinos, con un cuento que estaba enfocado en un feminicida hace algunos años y que tuvo, como decía el comentarista en Facebook, censura por parte del Estado en un primer momento, porque si bien la literatura busca narrar, no es una historia oficial, simplemente toma elementos de la cotidianidad para crear productos culturales. Estos productos culturales pueden ser mejor o peor recibidos dependiendo del contexto. Muy bien, por aquí les responden algo, Virginia. Marco Benjamín dice, no hay malas palabras, solo palabras mal dichas. Nuestro idioma es lindo como venga. Okay. Y bueno, yo quería mencionar también que la semana pasada, el jueves de la semana pasada, tuvimos en la tertulia la presentación del libro Insurrectas, de 1970 bien. A 1992, por la Asociación de Mujeres Veteranas de Guerra. Entonces, ese es otro libro que rescata la memoria desde otro punto de vista. De hecho, me llamó algo la atención porque con Virginia un día habíamos hablado de mujeres de montaña. Mujeres montaña, sí. Mujeres montaña, donde se describe más o menos el rol que las mujeres tuvieron durante la guerra. Entonces, no mencionaron libro, pero algunas de las cosas que se mencionaban en este libro, Mujeres Montañas, fue dicho por ellas diciendo, no estamos de acuerdo de la manera en que nos han presentado. Ese es el punto neural, Jenny, que cuando se toma la voz por alguien más, digamos, Mujeres Montaña no es un producto que busque ser un reporte, digamos. Mujeres Montaña fue escrito por dos personas, una de ellas de origen vasco y otra de ellas nacional de acá, que buscaban recoger relatos de cómo había sido la vivencia cotidiana de las mujeres colaboradoras y combatientes en el FMLN. Es interesante cuanto más el esfuerzo, porque fue hecho en 1994, inmediatamente después del conflicto, y aparte de ello, la gente tiene esta visión muy masculinizada de la guerra, como que solo los hombres pelean en la guerra, pero hay un estudio comparado de CLADEM, un centro de estudios feministas que fue publicado en 1997, que buscaba justamente medir por género la participación de personas en los conflictos, y resulta que si contamos todo el aparataje que requería mantener una guerra de guerrillas, desde la persona que manda mensajes hasta la que muele maíz y quien hace el uniforme, el 75% de la base del FMLN eran mujeres. De hecho, eso dicen, es cierto, estábamos probablemente echando las tortillas para que toda una tropa saliera a pelear, pero si no se comen esa tortilla, ¿cómo va esa gente a pelear? Por decir algo. Entonces, ellas reivindican su papel durante la guerra. Y con Mujeres Montaña pasa algo que justamente las veteranas señalaron con muchísima precisión hace un par de años en un encuentro feminista. Y es que como fue hecho en 1994, la guerra acababa de terminar. Las autoras de Mujeres Montaña dijeron claramente, hubo un tema que las mujeres combatientes no nos dejaron tratar y fue la maternidad. Porque dolía demasiado, porque era muy inmediato, porque eran personas que voy a tener un bebé aquí, se lo doy a mi tía, a mi vecina, a mi compañera y yo me voy, porque allá va la columna y tengo que. Pero luego reconstruir estas relaciones
con las hijas, con las nietas, es muy doloroso de conversar. Entonces, en 1994, como no se habló directamente, fue abordado de una manera a lo Rodrigo Reirosa, presumiendo que yo estoy lejos. Y yo, desde lejos, desvinculada de esta realidad, me imagino que es así. Entonces, claro, casi 30 y pico años después, las insurrectas logran desarrollar la fortaleza para hablar por sí misma y decir, no, usted se equivocó. A mí no me agrada la manera en que usted me ha retratado. De hecho, ellas mencionaban sobre ese tema de la maternidad, que los hombres fueron recibidos como héroes de guerra. Sin embargo, las mujeres que participaron fueron criticadas como abandonaste a tus hijos, abandonaste a tu mamá, a tu hermano, y entonces el tratamiento que reciben es completamente diferente. Yo lo puedo dar fe en carne propia. Yo entré a la educación formal en 1993 y significaba que nosotros éramos los niños de los acuerdos de paz. Y por la naturaleza del lugar donde yo estudié, había personas que venían de combatir, eran hijos de combatientes, y personas que eran hijos del otro extremo. Y ciertamente los relatos en primera persona que hacen los hijos de hombres combatientes es que mi papá hizo esto, mi papá aquello, mi papá, el hombre era Atlacat, vea, con todo esto aquí. Ficticio para empezar. Pero las mujeres que habían ido a combatir, es que mi mamá me abandonó, es que esta señora yo no sé quién es que no sé qué, y es digamos, la carga emocional que se le pone a la maternidad y que no se le exige a la paternidad, es algo que es súper evidente con los hijos de los combatientes. Y por eso Alejandro Zambra y Laura Alcoba son exponentes de una cosa que Alejandro Zambra llama la literatura de los hijos. Es decir, sí, usted hizo todo esto o no hizo todo esto, pero yo lo vi así. Entonces, usted podrá creer que Pinochet, como decía el radio escucha, es, no sé, el enviado del Señor a la tierra, pero yo vi estas atrocidades y nadie me las explicó. Entonces a mí me quedó claro que usted era esto y esto y esto. De hecho, aquí en la UCA se hizo un estudio hace 2 o 3 años con hijos de excombatientes y hijos de personas que estuvieron del lado del ejército salvadoreño, pero el tiempo se nos está agotando. Okay. Y nos agotó. Quisiera leer los últimos mensajes que nos colocaron acá nuestros amigos. Okay. Romy As dice, nunca me pierdo este gran programa. Es pan para el cerebro, bendiciones, bellas chicas. Muchísimas gracias. Y por acá Marcos nos dice, muchas mujeres que se quedaron solas y criando a sus hijos porque el ejército les asesinó a sus maridos y decidieron tomar el camino de la lucha armada y se fueron a las montañas. Exacto, creo que ese podría ser un muy buen tema para otro programa. Muchísimas gracias, Virginia, por haber aceptado la invitación y haber conversado con nosotros, con nosotras. Creo que fue muy interesante haber hablado de estos 3 libros y los derechos humanos vinculados con la literatura. Gracias, a la orden. Muy bien. La vamos a estar invitando para futuros programas, Virginia. Pero por favor no me pongan a leer a Jane Austen porque yo... De eso, si no hablamos de la literatura del siglo XIX, no. Y este tiene que leer. Bueno, brevemente quiero dar información de las actividades que tenemos esta semana en el CRAI. La tertulia literaria para mañana, martes 2 de septiembre. La obra que se va a presentar es El disfraz de los impulsos de Tomás Andreu. Lo presentan Álvaro Darío Lara, escritor, y Andy Martínez, familiar de Tomás Andreu. A la 1:30 en el taller digital. El jueves 4 tenemos la obra Tejiendo Our Poetic Rematration with Mother Earth de Erika Murcia. El libro lo va a presentar Erika Murcia y Metzi Aguilar Munguía, académica UCA. Siempre el jueves a la 1:30 de la tarde. Muy bien, el autor de la semana para quienes participaron son 4 personas, es Javier Fuentes Varga y la ganadora es Elizabeth Contreras. Felicidades, Elizabeth. Felicidades. Ahí nos cuenta si a usted sí le parece. Por cierto, Orgullo y Prejuicio. antes de irnos, quiero leer un mensaje que mandaron vía WhatsApp sobre Orgullo y Prejuicio. Dice, trata sobre la estigmatización social, sobre una sociedad que se considera culta mientras tengan poder y dinero y desvalorizar a los demás
Por supuesto que hay violación a derechos humanos al negar el derecho de la igualdad, artículo 3 de la Constitución. Por Dios. Faltaba más. Muchísimas gracias a usted que nos sintonizó este lunes en su programa Noches de Biblioteca. Lo esperamos en la próxima edición. Adiós. Cada lunes llevamos la biblioteca hasta donde usted se encuentra. Noches de Biblioteca. Hasta la próxima.